Bienvenido y bienvenida a este tercer mensaje de nuestra serie Los 10 Mandamientos. Te recuerdo que si no has escuchado sobre el primero y segundo mandamiento, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Así que sin más, vamos a leer acerca de este tercer mandamiento y qué nos quiere decir el Señor. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, que dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor? Pues el Señor no está diciendo otra cosa más que no reduzcas a Dios y su poder. No reduzcas su majestuosidad con tus palabras y tus acciones. ¿Sabías que podemos reducir el poder de Dios, su majestuosidad, su presencia, con nuestras acciones, con nuestras palabras? A veces tomamos el nombre de Dios en vano, muchas veces sin darnos cuenta. En la sociedad que vivimos hoy en día, se toma el nombre de Dios a la ligera. Muchos de ellos lo hacen sin conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Y nosotros que conocemos al Dios del cual hablan las Escrituras, muchas veces caemos también en ese error y podemos llegar a tomar el nombre de Dios de una manera informal, de una manera que le resta el respeto que se merece. En el libro de Proverbios se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que el principio de ser sabio es tomar el nombre de Dios con ese respeto, con esa elegancia que se merece. ¿Sabías que en tiempos bíblicos a aquellos a quienes se les había encargado escribir las Escrituras, cuando estaban escribiendo y de pronto llegaban al momento donde debían escribir el nombre de Dios, iban al baño, se lavaban sus manos, se quitaban la ropa sucia, se bañaban todo el cuerpo, se ponían ropa limpia, después regresaban y entonces allí podían escribir el nombre de Dios, porque tenían ese temor, esa reverencia? También se dice que cuando escribían el nombre de Dios, escribían D, I, raya, S, es decir, no escribían el nombre de Dios completo, porque era esa reverencia, ese respeto que muchas veces nos falta hoy en día. El nombre de Dios es mucho más grande que tu entendimiento y el mío. Es por eso que es necesario tener sabiduría. Si vas a utilizar su nombre, que sea para alabarlo, exaltarlo, para darle gracias por quien Él es y por lo que hace por ti, y no para hablar con incredulidad, duda. Si vas a utilizar su nombre, que sea para agradecer sus bondades, y no para la murmuración, para la crítica. Si utilizas su nombre, que sea para reclamar sus promesas, para creerlas, para exaltar lo que dice de Él las Escrituras, y no para la queja tal vez, para hablar en contra de Dios o alejarte de Él. Y todo esto son cosas en las que todos caemos, lo digo por experiencia propia. Con vergüenza tengo que decir que yo fui alguno de aquellos que hablaba en contra de Dios. Yo utilicé muchas veces el nombre de Dios en vano, y me arrepiento por todo esto. Yo utilicé el nombre para juzgar, para criticar, para quejarme, para rechazar al Dios Todopoderoso. Pero todos tenemos la oportunidad de pedir perdón y seguir adelante. Tienes que conocer también las Escrituras, tienes que estudiarla, leerla, escuchar los mensajes compartidos y evitar tomar el nombre de Dios en vano. Muchas veces decimos, en la Biblia dice esto o dice lo otro, o tenemos creencias equivocadas acerca de Dios porque no lo conocemos y se toma el nombre de Dios en vano. El apóstol Pablo declara en la carta a los Filipenses diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El nombre de Jesucristo es poderoso. Dice también en el libro de Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es cuando estás orando y crees que Dios te dio una revelación, una palabra. Y hoy en día es muy común que a todo lo que pensamos o sentimos decimos, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y muchas veces Dios no ha mostrado, Dios no ha hablado, Dios no ha dicho. Como cristianos vivimos en una era de emocionalismo más que espiritualidad. Entonces cualquier cosa que creemos sentir, creemos pensar o creemos escuchar,
Decimos, Dios me ha mostrado esto, Dios me ha dicho, pero ¿realmente es Dios? Entonces cuando dices algo que Dios no te ha dicho o no te ha mostrado, estás tomando el nombre de Dios en vano. Debes asegurarte que realmente Dios te ha mostrado, que Dios te ha hablado. Debes entrar más en comunión con Dios y aprender a diferenciar el emocionalismo de la verdadera voz del Señor. También recuerda que tú eres embajador del cielo. Una vez que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, te convertiste en ese representante de Dios. Como cristianos tenemos los ojos del mundo puestos sobre nosotros para ver cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo actuamos. Entonces también podemos no solamente tomar el nombre de Dios en vano, sino provocar que las personas, aquellos que no conocen a Jesucristo, tomen el nombre de Dios en vano. Tú y yo no debemos dejar en vergüenza el nombre de Dios en primer lugar. Si eres alguien que juzga a aquellos que no son cristianos o que no se parecen a ti, entonces estás representando mal el nombre de Jesucristo, porque Dios no te llamó a juzgar, te llamó a amar al mundo. Claro que tenemos que predicarles de Jesús, exhortar para que el mundo se arrepienta de sus pecados, cambie de vida, pero no te ha llamado a ti ni a mí a juzgar, a creernos mejor que nadie, simplemente porque creemos estar en el camino correcto, mientras el mundo se va a una muerte lejos de Dios. Jesucristo no juzgó a nadie, a todos aquellos que se acercaron. Por supuesto que les predicó y les dijo, arrepiéntanse de su pecado o morirán, pero siempre los recibió con amor. Entonces, cuando nos convertimos en jueces, el mundo nos ve como personas que simplemente los acusan y estamos provocando que ellos tomen el nombre de Dios en vano. Debemos ser buenos representantes del Señor, mostrar el amor de Dios, llamar al arrepentimiento con amor, no con juzgamiento. Tenemos que evitar ser como el fariseo cuando oraba junto al publicano, pues el fariseo decía, gracias te doy Dios, porque no soy como los demás, no soy como este publicano, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, y muchas veces podemos caer en ese error. Podemos decirle a Dios, gracias Señor porque soy salvo. El mundo no te conoce, yo no soy como los del mundo, yo no soy como ellos, qué bueno que yo sí te sigo, ellos se van a perder y yo no. Y de esa manera puedes hacer que tomen el nombre de Dios en vano. Tenemos que vivir conforme a la gracia que nos ha sido dada. Jesús dijo, lo que ustedes recibieron de gracia, deben darlo de gracia. Así como una vez nosotros fuimos pecadores lejos de Dios, y alguien nos predicó, alguien oró por nosotros, antes de juzgarnos, nos presentaron el mensaje de salvación. Asimismo tienes que hacerlo tú con tus semejantes, predicar el Evangelio, mostrar el amor de Dios e invitarlos a una nueva vida. No reduzcas a Dios con tus palabras o tus acciones. Como cristianos somos vistos como religiosos, fanáticos, personas que juzgan, que señalan, que se creen mejor que otros. Pero esto no debe ser así. Se supone que como creyentes, como cristianos, debemos reflejar realmente la vida de Jesucristo, una vida en abundancia, con problemas, con aflicciones, con circunstancias, con debilidades, con errores incluso, con caídas, pero con levantadas. Pero una vida que no juzga, una vida que no señala, una vida que predica, que comparte el amor de Dios, que muestra la verdadera personalidad de Dios el Padre y de Jesucristo. Entonces no tomes el nombre de Dios en vano, creyéndote mejor que aquellos que no siguen nuestro camino. Pídele al Señor sabiduría, inteligencia, porque escrito está, alguno falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Esto lo encuentras en Santiago 1.5. Pídele sabiduría, inteligencia, para poder utilizar el nombre de Dios con temor, con temblor, con respeto, con la elegancia que se merece, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, y que el mundo no tome el nombre de Dios en vano. Espero que esta palabra sea de gran bendición para ti, que tú y yo aprendamos cada día a dar valor a ese nombre, con sabiduría e inteligencia, con temor y temblor. Que Dios te bendiga grandemente. Y no te olvides que este jueves tenemos nuestra célula online a las 8 de la noche. Espero que te puedas conectar y recibir el mensaje del Señor, que será de bendición para ti. Y el domingo nuestro culto dominical a las 11:30 de la mañana.